Ahí está. Okay, ya está la gente conectándose. Hola, buenas tardes a los colegas que se están conectando. En unos minutos daremos inicio. Les agradecemos su puntualidad. Gracias. Recording in progress. Okay. Muchas gracias a los colegas que se están conectando. En 3 minutos damos inicio. Les agradecemos la puntualidad que están teniendo. En 3 minutos damos inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas que se están conectando. En 2 minutos damos inicio. Les agradecemos la puntualidad. 2 minutos, gracias. Estás en el consultorio, ¿verdad? Sí, okay. Súper, muchas gracias. Se está conectando más colegas. En 2 minutos damos inicio. Gracias por su puntualidad. 2 minutos. Muchas gracias, colegas que están conectados. En 1 minuto damos inicio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, colegas que nos acompañan a nuestra habitual sesión académica, ¿no?, que tenemos como Departamento de Docencia del Hospital Vivian Pelas. En esta ocasión tenemos el gusto de tener un invitado de lujo, abordándonos un tópico de medicina interna, específicamente desde la perspectiva reumatológica, como es las secuelas reumatológicas del paciente post-COVID. Sabemos que los pacientes COVID son muy amplios, con muchas complicaciones. Aún estamos en pandemia activa. Cuando pensábamos que esto obviamente venía para abajo, aún ya ven que estamos viendo alguna situación epidemiológica que requiere mucho cuidado. Pero más allá de lo que podemos ver en la parte aguda, de la parte respiratoria y demás, hay muchas secuelas que estamos aprendiendo, diría yo, en este grupo de pacientes. Secuelas que obviamente nos van a generar capítulos en libros, ¿verdad? Y en este aspecto, pues queremos en esta ocasión invitar al doctor Cristian Uriarte. Él es médico internista, egresado del Hospital Manolo Morales, jefe residente de dicha institución y posteriormente
Realizó estudios de su especialización en la especialidad de reumatología en el Instituto Nacional Salvador Subirán de la Ciudad de México y actualmente es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital Vivian Pelas y sin lugar a duda uno de los mejores reumatólogos de nuestro país y con mucha experiencia en esta patología. Doctor Uriarte, le agradecemos la invitación y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Doctor Uriarte, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, un placer estar con todos ustedes compartiendo. Y hoy interesante el tema porque también puedo hablar con propiedad de ello, ¿no? En realidad, expertos en la materia no creo que existan. El COVID ha venido a cambiar muchas cosas en la medicina, incluyendo esa parte de decir experto en COVID. En realidad, todo esto ha sido nuevo. Desde las vacunas hasta los tratamientos que se han venido utilizando, pues hemos visto cómo van cambiando las directrices en dependencia de lo que vamos observando y la cantidad de información que existe acerca de la enfermedad per se y las consecuencias que provoca, pues cada día va modificándose. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión con un enfoque sesgado desde el punto de vista reumatológico, más que nada, por lo cual pues vamos a enfocarnos en síntomas que tienen que ver más con la parte reumatológica y preparé pues esta pequeña plática de la cual pues siéntanse libres de opinar una vez hayamos terminado para discutir. Pues como les decía, en COVID ha surgido mucha información recientemente. Podemos ver cómo diversas temáticas se han publicado con respecto a la infección por este virus. Las principales revistas reumatológicas encargadas de publicar información relacionada al virus, pues las vemos enumeradas acá y podemos ver cómo las distintas revistas presentan una cantidad de publicaciones que va en ascenso. Cada vez se publica más acerca de los efectos que tiene la pandemia, no tanto ya en la fase aguda, sino en la evolución de los pacientes una vez se han recuperado. Todos sabemos de dónde vino o cómo inició todo esto. No vamos a tocar exactamente ese tema. Sabemos que han surgido mutaciones y eso ha dado lugar a las distintas variantes que ha tenido el virus. Actualmente a nivel mundial hay más de 500 millones de infecciones y más de 6 millones de muertos relacionados a la infección por COVID. Y estamos, diría yo, en una etapa de transición de la fase pandémica, de epidemia, a un movimiento de endemia, es decir, a infecciones que van a estar ahí presentes continuamente y que van a venir por oleadas. Y esto obviamente está dejando al sistema inmunitario de los pacientes ante una exposición prolongada a estímulos que puede aumentar la probabilidad de desarrollar alguna respuesta autoinmune, alguna pérdida de la tolerancia que va a dar lugar a estados patológicos. Hay estimaciones epidemiológicas y siendo muy conservadores en algunas de ellas, y esto es sacado de la medición mundial en cuanto a cantidad de casos, cantidad de muertos y recuperados por COVID-19, suponiendo una estimación de un 30% de sobrevivientes que experimentan síntomas persistentes, estamos hablando que pudiesen existir más de 162 millones de personas con afecciones o consecuencias a largo plazo secundarias al COVID-19. Y hasta ahora no tenemos un tratamiento curativo para esas secuelas y de hecho tampoco tenemos unas directrices claras de qué hacer con los pacientes, porque todo en esto es nuevo en realidad. Debemos de prevenir la infección mediante la vacunación. Es algo que sin duda alguna va a tener un impacto importante en evitar las consecuencias o las secuelas del COVID a largo plazo, porque obviamente si los pacientes están vacunados no van a tener una infección o una etapa aguda tan severa que por ende no va a dejar la oportunidad a que se desarrollen complicaciones autoinmunes o inmunológicas y asimismo menos secuelas. Es un desafío en realidad para la salud pública que pues evidentemente tiene una extensión gigantesca. Post-COVID, pues bueno, post-COVID es un término que van a ver mucho en la literatura actual y prácticamente casi todos se refieren al post-COVID como a los síntomas posterior a la infección aguda. Sin embargo, no hay un consenso internacional entre profesionales de la salud que defina exactamente qué cosas considerar como síntomas post-COVID y qué cosas no. Tampoco contamos con biomarcadores que nos permitan asociar determinado comportamiento o determinado síntoma o signo clínico
a una secuela del COVID. Y lo otro muy importante, y seguramente ustedes estarán de acuerdo, todos nosotros, los médicos, estamos viendo pacientes día a día que sufrieron COVID y que vemos surgir a partir de la infección vía cronológica nuevos síntomas o un comportamiento patológico peculiar. Y obviamente muchos de nosotros, o yo diría la mayoría, no reportamos esos cambios. Y hablamos de la consulta diaria, pacientes que después de haber tenido COVID empezaron con artritis o empezaron con algún comportamiento como lupus o vasculitis. La OMS ha dado un rango para tratar de establecer parámetros como el post-COVID a un rango de síntomas que ocurren más de 3 meses después de haber tenido una infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, que dura al menos 2 meses y que no se puede explicar por ningún otro diagnóstico alternativo, generalmente con impacto en la vida funcional diaria y que puede fluctuar o recaer a lo largo del tiempo. Este post-COVID es algo que no es nuevo para las infecciones virales. Sabemos que las infecciones virales, por ejemplo, por Epstein-Barr, por virus de hepatitis, por virus de inmunodeficiencia, también pueden provocar algo que se llama síndrome postviral, que es más común en pacientes que tienen síntomas de depresión y que conllevan a un cuadro clínico de fatiga crónica. En realidad, vamos a estar en frente de varios escenarios. Hay pacientes que van a tener una infección aguda por COVID y se van a recuperar completamente de ella. Hablamos de esta primera curva. Sin embargo, también vamos a tener pacientes que después de una infección aguda van a quedar con síntomas persistentes a lo largo del tiempo o están quedando con síntomas persistentes, y otro grupo de pacientes que tienen una curación de los síntomas agudos y con el tiempo empiezan a desarrollar nuevos síntomas que podemos atribuirlo a la infección por COVID y que está desarrollándose como una secuela. También tenemos pacientes que tienen síntomas de infección aguda, se curan, pero estos pacientes ya tenían algún dato previo, por ejemplo, pacientes con eventos articulares como artritis o pacientes que tenían síntomas de fatiga y que después del COVID estos síntomas se ven empeorados y obviamente hay un agravamiento o pueden evolucionar hacia una patología determinada. Y también tenemos los pacientes que durante la infección aguda pues tuvieron un cuadro clínico grave, pudieron haber desarrollado insuficiencia renal, pudieron haber desarrollado daño pulmonar y eso va a ocasionar un daño crónico asociado al COVID. Esto va a dejar síntomas residuales y aparte a ellos se le agregan otros síntomas. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha descrito los síntomas más comunes en los pacientes en evolución crónica de COVID. Dentro de ellos se habla de disnea, tos, palpitaciones, fatiga crónica, mialgia y dolor articular, ansiedad, alteraciones en el estado de ánimo y deterioro cognitivo. Esto llama mucho la atención porque implica también secuelas en el desarrollo sociolaboral de los pacientes, e incluso episodios de dolor torácico atípico, que puede llevar también a cuadros que simulan un síndrome coronario. En realidad, el CDC utiliza el término post-COVID para describir cualquier trastorno o alteración de salud que persista por más de 4 semanas tras la infección por SARS-CoV-2. Y pueden ver cómo cada organización pues, va tomando una directriz distinta. Y ellos llaman a un grupo de pacientes como COVID persistente, aquellos que tienen síntomas de semanas o meses y que puede afectar a cualquier paciente. Dentro de los síntomas relacionados, desde el punto de vista reumatológico, tenemos los pacientes que desarrollan un cuadro de fatiga, los pacientes que persisten con mialgia o que empiezan a tener dolor articular o inclusive artritis, y otros pacientes que empeoran síntomas una vez que realizan actividad física o tienen algún deterioro en alguna faceta de sus facultades mentales. También están los pacientes que tienen síntomas consecuencia del daño a múltiples órganos, como hablábamos anteriormente, y aquellos pacientes que van a tener secuelas posterior a una infección grave por COVID que requirieron una hospitalización prolongada y que además de eso pues sufrieron daño. Hablamos de los pacientes principalmente que estuvieron en cuidados intensivos que pueden desarrollar un síndrome post cuidados intensivos que ya está claramente bien definido. La cronología de la infección aguda, pues todos la manejamos a estas alturas.
y podemos ver cuáles son los principales síntomas que vamos a encontrar en pacientes. Y yo creo que todos los médicos que estamos en el día a día atendiendo pacientes, estamos encontrando con mucha mayor frecuencia pacientes que ahora con la pregunta obligatoria de si se infectó por COVID, si tuvo un cuadro clínico de COVID y si ya estaba vacunado contra el COVID, vamos a encontrar en el interrogatorio historias de fatiga, historias de debilidad muscular o de dolor muscular y articular, disnea y tos crónica, episodios de ansiedad y depresión. Probablemente esta parte de ansiedad, depresión y trastornos del sueño, pues también tiene su componente relacionado a lo que ha afectado a la sindemia, el encierro, la disminución de las relaciones sociales, el home office que llamamos, todo un sinnúmero de aspectos que hay que tener en cuenta que de cierta manera van a desencadenar una respuesta biológica que puede conllevar a un estado de enfermedad. Alteraciones a nivel torácico, secundario a la infección post-virus, tromboembolismos, todos hemos hablado de la capacidad que tiene la respuesta inmunológica que surge después de la infección por COVID de provocar episodios de trombosis, enfermedad renal crónica, pérdida del cabello, que también es una de las complicaciones a largo plazo bastante común y que hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes se van a presentar con mucho mayor frecuencia. Hay trabajos que han descrito que la incidencia de estas complicaciones es muy variable. Al inicio se pensaba que solo los pacientes que tenían un cuadro grave de COVID iban a desarrollar complicaciones. Hoy en día, pues los reportes nos indican que no importa la intensidad del cuadro agudo, todos tenemos riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo. Y va a depender de la forma en cómo afrontemos la etapa aguda y la fase crónica que va a desenvolverse estas complicaciones. También hay un componente mental, y este es un trabajo que se realizó en Reino Unido, en donde compararon pacientes que tenían serología positiva para COVID, es decir, que ya tenían anticuerpos, lo cual en teoría confirma que estos pacientes sí habían tenido una infección, que además de eso, ellos consideraban que habían sido infectados por el virus, versus pacientes que tenían serología negativa, es decir, que no habían desarrollado anticuerpos, pero sí pensaban ellos que habían tenido COVID y en realidad no había diferencia significativa entre los parámetros evaluados entre este grupo de pacientes. Es decir, que la parte mental de tener en cuenta que tuviste o no COVID y de que vas a desarrollar o no secuelas, pues sí también juega un rol importante. Como manejamos siempre, pues la mente es el órgano más poderoso que tenemos y influencia de manera directa el comportamiento de las enfermedades. Las secuelas post-COVID en realidad tienen una explicación biológica. Hay diversos mecanismos que hasta ahora han sido descritos, por ejemplo, el daño orgánico irreversible durante la infección aguda, el estado hiperinflamatorio que persiste. Sabemos que los marcadores de inflamación en los pacientes con COVID se disparan, sobre todo en aquellos pacientes graves, y eso provoca una exposición al sistema inmunológico a diversos antígenos, y los antígenos que posee el virus son muy similares a los antígenos de células propias y pueden desarrollar una respuesta atípica. Actividad viral en curso. Hay algunos reportes de, por ejemplo, muestras de líquido sinovial de pacientes con artritis a los cuales se le hace PCR y se encuentran restos de material genético viral a nivel de líquido sinovial en pacientes que tuvieron COVID. Entonces, en realidad todo esto se está describiendo y no hay nada todavía demasiado claro. Y algo que es muy común ahora encontrar en los pacientes que están con síndrome post-COVID es el síndrome de fatiga postviral. Y además de eso, las manifestaciones o el daño cardiorrespiratorio que suelen tener sobre todo los pacientes que llegan a requerir ventilación mecánica o que llegan a ser algún tipo de complicación cardiopulmonar como trombosis o embolia pulmonar. Los mecanismos de daño desde el punto de vista molecular, hablamos del mimetismo, que prácticamente es lo mismo que sucede con las enfermedades autoinmunes. Hay una activación del sistema inmunológico de forma anómala y que propicia el desarrollo de una respuesta normal del individuo contra su propio cuerpo. En reumatología, pues estamos acostumbrados a ver ese tipo de patología y es lo que surge con el COVID. El COVID provoca una respuesta inmunológica severa y de hecho lo que complica a los pacientes
más que el virus o la cantidad de virus que tienen, es la respuesta que cada individuo desarrolla ante la enfermedad. Cabe destacar, por ejemplo, que los anticuerpos monoclonales contra la proteína espiga de SARS-CoV-2, o sea, los anticuerpos que producimos cuando estamos expuestos al virus, también pueden reaccionar de forma cruzada contra proteínas o aminoácidos tisulares que tenemos en diversos órganos. Es decir, los anticuerpos que nos defienden del virus son capaces de atacar a nuestros propios órganos. Hablamos también de la tormenta de citocinas que provoca la infección por el virus y podemos ver en los pacientes en etapa aguda elevación de la interleucina 6, elevación del PCR, procalcitonina, ferritina, dímero D, y todo esto lo que nos muestra es que hay un daño orgánico y la exposición a todas estas citocinas proinflamatorias nos pone proclive al desarrollo de un imbalance que puede llegar a originar una respuesta autoinmune anormal. Otro mecanismo de daño es la producción de anticuerpos. Sobran los reportes en diversas revistas científicas de los pacientes que han tenido COVID y la presencia de anticuerpos. Y en fase aguda incluso hay reportes de hasta un 50% de pacientes con el desarrollo de anticuerpos antinucleares. Hay una mayor frecuencia de eventos neurológicos y trombóticos en los pacientes que tienen anticuerpos presentes a nivel plasmático. Y sobre todo esto surge en un grupo etario específico, sobre todo en mayores de 55 años. Hay algunos autores que relacionan estos anticuerpos con la capacidad que tiene el virus de activar el sistema inmunológico de forma anómala. El doctor Bastard demostró que la presencia de anticuerpos contra interferón tipo 1, por ejemplo, está presente hasta en el 10% de los pacientes con COVID en una corte estudiada en Italia, y que estos pacientes tenían la capacidad, este 10% de pacientes con este anticuerpo, de tener una neumonía potencialmente más grave, más mortal. Lo que no sabemos es si la persistencia de estos anticuerpos a largo plazo va a originar en los pacientes algún tipo de enfermedad específica que podría catalogarse como una enfermedad post-COVID y que podría desencadenar una enfermedad crónica a largo plazo. Dentro de las manifestaciones reumatológicas más frecuentes que se han reportado, artralgia, hay que diferenciar la artralgia de la artritis. Hay muchos pacientes que refieren dolor articular. Artritis, hablamos cuando, además del dolor articular, hay inflamación de la membrana sinovial, es decir, hay un aumento de volumen de la articulación, hay un aumento de calor, puede haber rubor, todos los datos de inflamación, e incluso ya hay pacientes que han tenido episodios agudos y que con el tiempo desarrollan algún tipo de artritis específica, por ejemplo, artritis reumatoide. Hay que distinguir entre la artritis viral y la artritis reactiva. La artritis viral es el dolor articular o la inflamación articular que tienen los pacientes durante la fase de infección viral. Y la artritis reactiva, hablamos de ella cuando ya el paciente está libre de virus, pero persiste con inflamación a nivel articular. Las manifestaciones desde el punto de vista reumático son muy amplias en realidad. Cuando uno revisa los reportes de casos que hay pacientes que tienen manifestaciones neurológicas de origen autoinmune, por ejemplo, encefalitis. Y, por ejemplo, nosotros acá en el hospital recientemente tuvimos una paciente que de origen italiano tuvo COVID, eh, prácticamente moderado, no requirió hospitalización, y 2 semanas posterior a la hospitalización desarrolló un cuadro de encefalitis que requirió manejo en cuidados intensivos y pues tuvo una buena evolución. Pero ese tipo de casos es lo que mencionábamos al inicio. Los reportes de casos no son la totalidad de los casos que vemos en el día a día. Muchos se quedan en la localidad donde se atienden. Pacientes con síndrome de antifosfolípido, que también hemos tenido pacientes que después de la infección por COVID hacen un evento trombótico, ya en la fase en donde ya pasaron la parte aguda, y al medir los anticuerpos, estos están presentes a títulos altos y persisten durante el tiempo, por lo cual se pueden catalogar como un síndrome antifosfolípido post-COVID. Hay datos de vasculitis ya reportados, la enfermedad intersticial que puede a veces ser una secuela de la infección aguda, pero hay pacientes que ya una vez librada la parte aguda continúan progresando con el daño pulmonar y esto podría ser una secuela. El síndrome inflamatorio multisistémico, que sobre todo se ha reportado en niños, pero sí está presente en adultos. Manifestaciones articulares que habíamos mencionado,
y muchas manifestaciones también hematológicas como trombocitopenia, leucopenia, manifestaciones cutáneas, dentro de ellas la vasculitis cutánea y la pérdida del cabello. Son muy amplias, es decir, las manifestaciones reumáticas autoinmunes por post-COVID que se han descrito hasta el momento van desde anemia hemolítica hasta síndrome de fatiga crónica y síndrome de Guillain-Barré, que todos estos tienen un origen autoinmune. En cuanto a los anticuerpos antifosfolípidos que están muy de cerca relacionados a los eventos trombóticos, generalmente los pacientes con COVID pueden desarrollar títulos bajos y transitorios, es decir, presentan anticuerpos en la fase posaguda o aguda de la enfermedad, pero cuando uno los vuelve a medir, pues ya estos anticuerpos han desaparecido en la mayoría de los pacientes. En la mayoría de las veces estos anticuerpos no son patógenos y aquí podemos ver diversas series que se han publicado en relación a esto. Sin embargo, hay algunas publicaciones en donde encontramos que la persistencia de anticuerpos está ligada a eventos trombóticos posteriores. El síndrome inflamatorio multisistémico de adultos, que sí existe, por ahí en algunas discusiones de pasillo se ha mencionado que es estrictamente en niños, sin embargo, hay varios casos reportados, sobre todo en adultos que se encuentran entre los 35 y 54 años. Al igual que en los niños, estos pacientes se han reportado en países occidentales. Después, estos pacientes se han recuperado una vez iniciado tratamiento con corticoides o inmunoglobulinas intravenosas o incluso tocilizumab. Y llama la atención que a diferencia que en los niños, estos pacientes no presentan daño a nivel de la pared endotelial, específicamente a nivel de la aorta. Existen casos de miocarditis aislada en pacientes adultos con COVID. Durante o después de la infección, la mayoría parte de estos pacientes responden muy bien al tratamiento con glucocorticoides y lamentablemente pues no podemos hablar qué pasa después de la resolución porque es posible que algunos de estos pacientes una vez suspendido el tratamiento puedan recaer con el cuadro de miocarditis, que incluso hemos tenido casos de pacientes que tienen recurrencias de miocarditis. Vasculitis, dentro de ellas podemos hablar de vasculitis de mediano y pequeño vaso, algunos de ellos reportados hasta 2 meses después de la infección por COVID, con una buena respuesta a glucocorticoides o a terapia biológica. La persistencia de los síntomas posterior a la infección por COVID en realidad es bastante frecuente. Aquí tenemos, por ejemplo, dos series, una publicada en Inglaterra y la otra publicada en países orientales, en donde principalmente lo que se reporta es que la mayor parte de pacientes, hasta 44% en la serie inglesa, persisten con fatiga y debilidad muscular, trastornos del sueño, disnea, ansiedad y depresión. Y yo creo que si traspolamos estos datos a nuestra consulta diaria en los pacientes que interrogamos diariamente, vamos a encontrar que muchos de ellos están presentando estos síntomas y que si no los preguntas o no haces un interrogatorio dirigido a encontrar estas sintomatologías, pues muchas veces el paciente no lo refiere. Podemos ver, por ejemplo, en este trabajo prospectivo observacional de reporte propio, en donde se le preguntaba a los pacientes qué tan recuperado se sentía posterior a la infección post-COVID y podemos ver que a los 5 meses después de haber estado infectado, un 54% de los pacientes, 55 prácticamente, no se sentían completamente recuperados y que al año de la infección hasta un 48% igual continuaba sin seguirse sintiendo totalmente recuperado. Y los factores de riesgo que se asociaron a esta persistencia de síntomas, pacientes femeninas que tenían 2 o más comorbilidades, que tenían obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado y que además de eso habían tenido una enfermedad grave, sobre todo aquellos pacientes que habían requerido hospitalización o incluso ventilación mecánica. El estado hiperinflamatorio persistente podría ser la causa de todos estos síntomas en estos pacientes que quedan con fatiga crónica o con dolores musculares o articulares. Pues no se ha encontrado directamente una causa. Podemos ver, por ejemplo, en este trabajo que primero se hizo una medición de los marcadores de inflamación y que en una segunda medición a las 60 días, pues prácticamente había ya una diferencia en los marcadores, es decir, los parámetros de inflamación habían descendido
pero los pacientes continuaban con sintomatología asociada a fatiga y dolores articulares crónicos. Otro trabajo igual, midiendo factores o reactantes de fase aguda, principalmente aquellos que solemos enviar en pacientes con COVID, como ferritina, proteína C reactiva, dímero D, y podemos ver cómo hay un cambio al momento de hospitalización comparado con los 3 meses de seguimiento en los valores de estos reactantes de fase aguda. Y a pesar de que estos reactantes han cambiado en sus valores, pues los pacientes presentan sintomatología. No está claro entonces si el estado hiperinflamatorio per se es la causa única de que los pacientes no sientan esta recuperación completa. Hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que ya estaban descritas. Por ejemplo, el síndrome post-cuidados intensivos, que es aquel síndrome que tienen todos los pacientes que por X o Y patología presentan un cuadro severo y que requieren ventilación mecánica y que requieren hospitalización prolongada, que ya está descrito que estos pacientes pueden presentar alteraciones emocionales a largo plazo como ansiedad, depresión, eh, trastornos de memoria y concentración. Sabemos que obviamente al estar en un estado crítico, su cerebro puede sufrir hipoxia y esto dejar secuelas a largo plazo. Fatiga y dolor crónico, debilidad muscular muy severa, pues, sobre todo en los primeros meses de recuperación, que se puede sentir un cambio intenso en cuanto a la percepción de fuerza, la movilidad se ve limitada y esto obviamente afecta la parte social y laboral de los pacientes. Esto se puede considerar también un síndrome post-COVID y hay algunos trabajos que han descrito la sintomatología que presentan estos pacientes. Este es un trabajo realizado también a nivel europeo, en un estudio multicéntrico en donde trataron de describir cuáles eran los síntomas que percibían los pacientes a largo plazo posterior a la infección por COVID. Y ellos describen sobre todo que hasta un 70 de los pacientes presentaban algún tipo de dolor aún después del momento del alta. La mayor parte de los pacientes se quejan de dolor en piernas y brazos. Hasta 2/3 de los pacientes están tomando analgésicos posterior a la infección por COVID asociada a los dolores que perciben. Y esto obviamente puede provocar daño a largo plazo. Sabemos que los medicamentos analgésicos pueden tener relación directa con algunas anomalías, sobre todo a nivel renal y gastrointestinal. Y además de esto, la parte emocional. Casi la mitad de los pacientes presentan posterior a su alta eventos o crisis de ansiedad. Aproximadamente un tercio tiene síntomas de depresión y la mayor parte de estos pacientes previo a la infección no tenían descrito o no padecían de un cuadro relacionado a ese tipo de crisis emocional, por lo cual se atribuye principalmente a el evento infección COVID. Surge la pregunta si en esta nueva era post-COVID serán más frecuentes las enfermedades autoinmunes. Pues bueno, lo estamos viendo, yo creo que cada vez va a ser más evidente. Obviamente va a hacer falta la parte de descripción específica desde el punto de vista epidemiológico, pero podemos ver una similitud entre el COVID-19 y las enfermedades autoinmunes. Cuando un ser humano se infecta por COVID, desarrolla una respuesta tanto inmune celular como adaptativa, en donde se van a activar todas las células del sistema inmunológico. Hay producción de anticuerpos, hay producción de gran cantidad de citocinas inflamatorias. Esto va a conducir a que estos anticuerpos y estas citocinas, que se relacionan mucho con antígenos propios, causen daño en diversos órganos. Hablamos de endotelio, de corazón, hígado, riñón, pulmones, cerebro, páncreas, y esto desarrolla un daño permanente. Lo mismo que se describe en la patogenia del COVID, podemos encontrarlo en muchas enfermedades autoinmunes. Y apoyando esta teoría, tenemos la presencia de anticuerpos en pacientes con COVID y que persisten o pueden persistir aún después de la infección. Por ejemplo, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípidos, que la mayoría de ellos se han asociado a eventos trombóticos o a una mala evolución respiratoria, anticoagulante lúpico, que es el que presenta mayor riesgo para trombosis, aglutininas, que presenta un mayor riesgo para anemia hemolítica, y que todos ellos, pues, obviamente tienen un origen de una respuesta inmune anómala.
La inmunopatogénesis o las similitudes que pueden entonces presentar los pacientes después de una infección por COVID es muy similar a la enfermedad autoinmune. Es decir, hay activación de diversas células y liberación de diversas citoquinas que van a promover la capacidad del individuo de desarrollar este tipo de enfermedades o condiciones clínicas. Por ejemplo, hemólisis inmunomediada, leucopenia, síndrome de activación macrofágica o un estado protrombótico. Diversos de estos síntomas han sido estudiados desde el punto de vista epidemiológico, en donde podemos encontrar que con mayor frecuencia los pacientes en la etapa post-COVID describen la fatiga como el principal síntoma y sobre todo en aquellos pacientes que han tenido elevación de reactantes de fase aguda inicialmente. La mayor parte de pacientes persiste con cefalea a largo plazo, presentan alteraciones de la atención, caída del cabello hasta en un 25% y la presencia de disnea, sobre todo disnea de esfuerzo, en la mayor parte de pacientes que han tenido COVID de moderado a grave. Este porcentaje es sacado de un metaanálisis de todos los estudios reportados que tenían la información básica de la presencia de estos síntomas o que recolectaban esa información una vez los pacientes habían sido dados de alta en un seguimiento mínimo de 1 año después de una infección aguda por COVID. Es decir, existe una gran proporción de pacientes que van a quedar sintomáticos. Podemos comparar estos síntomas de la fase aguda con la fase posaguda de la enfermedad. Obviamente la fase aguda va a presentar siempre un mayor índice de síntomas porcentualmente. Sin embargo, en la fase crónica, pues la persistencia de estos síntomas no es despreciable. Por ejemplo, fatiga, disnea, dolores musculares, dolores articulares, dolor torácico y algunas otras manifestaciones que pueden persistir asociados a la infección por COVID. La artritis reactiva que estamos viendo en pacientes que han sufrido de COVID, pues tiene un comportamiento muy variable. Existen diversas series de casos que han sido publicados. Valga la redundancia recordar que el problema muchas veces que estamos teniendo con medir realmente qué tan frecuentes son estas complicaciones es que no lo reportamos. Por ejemplo, en nuestros países no tenemos un sistema de información biomédica que permita medir el impacto que tienen en cuanto a frecuencia, incidencia y prevalencia este tipo de complicaciones, pero sí los vemos en la consulta del día a día. Pacientes que empiezan a tener inflamación articular, eh, que tienen algunos parámetros clásicos para enfermedades como artritis reumática, lupus, espondiloartropatías negativos. La inflamación es evidente, tienen el antecedente de haber estado infectados por COVID y que posteriormente pues desarrollan este tipo de artritis que suele responder muy bien a los analgésicos antiinflamatorios comunes que utilizamos. En el caso de los episodios oligoarticulares o monoarticulares, responden muy bien a infiltraciones con esteroides. Y hay diversos reportes. Lo que pudiésemos resumir de estos reportes de artritis reactiva posterior al COVID-19, podríamos decir que la mayor parte de pacientes empiezan con esta artritis entre el 7º a 90 días posterior a la infección. La mayor parte de casos son monoartritis, es decir, pacientes que tienen inflamación de una articulación, la mayor frecuencia es a nivel de rodillas y tobillos, o pacientes con oligoartritis, que es la afección de menos de 8 articulaciones. En menor medida hay pacientes que tienen un cuadro de poliartritis, que tienen de mucha inflamación, incluso pacientes que acuden a la consulta en silla de ruedas porque prácticamente no pueden moverse por la inflamación articular y la limitación de la movilidad. Raras veces estos pacientes manifiestan síntomas extraarticulares como las clásicas artritis reactivas que presentan uretritis o balanitis. La mayor parte de los pacientes tienen un factor reumático negativo, no tienen anticuerpos antipéptidos cíclicos y tampoco presentan con mucha frecuencia la presencia de HLA-B27, que podemos encontrarlo en algunas espondiloartropatías. La mayor parte de ellos, cuando se les ha realizado cultivos o se ha investigado si hay presencia de cristales, que también son otra causa de inflamación articular, pues suelen ser negativos y, como mencionábamos anteriormente, responden muy bien a AINES y a glucocorticoides a dosis baja. Hay que recordar que solemos usar menos de 10 miligramos de prednisona en este tipo de pacientes.
El síndrome post-COVID que con mayor frecuencia se describe, pues vamos a hablar de los patrones compartidos que tienen dos de los más frecuentes: el síndrome de fatiga crónica o encefalitis miálgica y la fibromialgia. Es evidente que cada día, con mucha mayor frecuencia, existen pacientes que están desarrollando este tipo de síndrome. Muchos autores consideran al síndrome de fatiga crónica como la misma fibromialgia y otros que lo toman por separado. Va a depender de la literatura que uno elija para documentarse, que vas a encontrar esas diferencias. Hablamos del síndrome de fatiga crónica, un síndrome complejo, muy limitante funcionalmente para los pacientes, que implica una alteración del metabolismo energético, hay una alteración de la función nerviosa, la mayor parte de pacientes tienen alteraciones emocionales y hay una respuesta inmunitaria alterada. Sobre todo se ha descrito alteraciones en la célula NK, aumento de las células TCD8, que son células potencialmente citotóxicas, y presencia de varios anticuerpos circulantes, sobre todo aquellos que están dirigidos contra el sistema nervioso. Y por eso es que probablemente vemos las manifestaciones neurológicas más frecuentes en estos pacientes. Incluso se ha llegado a describir que presentan una alteración en las diversas citoquinas inflamatorias. La mayor parte de estos pacientes que desarrollan síndrome de fatiga crónica van a tener una evolución crónica y suele ser incapacitante, valga la redundancia. Hay criterios que permiten definir que alguien está padeciendo de esta entidad y hay que tenerlos en cuenta porque es muy común que ante un dolor recetemos analgésico o ante un cuadro de dolor global o difuso estemos indicando medicamentos sin tener claro un diagnóstico. Para decir que alguien tiene datos de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, en primer lugar tienen que estar presentes tres síntomas. Uno, reducción sustancial o deterioro de la capacidad de alcanzar un estado previo a nivel ocupacional o educacional que persiste por al menos 6 meses. Es decir, el paciente refiere un estado de fatiga de evolución prolongada que no resulta o resulta peor después de actividad física y que además de eso está padeciendo de insomnio o de un sueño no reparador. Si alguien está presentando estos tres síntomas y además de eso se queja de dolor corporal miálgico o articular, podríamos considerar el diagnóstico de encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica y debe también estar presente al menos uno de los siguientes dos síntomas: deterioro cognitivo, es decir, alteraciones de la memoria, se quejan mucho los pacientes de olvido de cosas o de que de pronto la palabra que quieren decir no la logran exteriorizar, o intolerancia ortostática, que es algo mucho más medible. Los pacientes empiezan a hacer hipotensiones con los cambios de posición o eventos de taquiarritmia con los cambios de posición. La encefalitis miálgica no es algo nuevo, es un síndrome que está descrito desde hace mucho tiempo. Suele ser de difícil diagnóstico, la mayor parte de veces se gasta mucho, hablando económicamente, en estudios para evaluar a un paciente que presenta dolor difuso y en el cual no encontramos ninguna explicación. El problema de estos síndromes como fatiga crónica y fibromialgia es que no tienen un biomarcador. Difícilmente vamos a encontrar una alteración que explique por qué el paciente percibe tanto dolor. Y valga la redundancia, hay pacientes que tienen un dolor tan intenso que persisten encamados o tienen muy poca actividad física. Se suelen enviar toda esta gama de exámenes, pero si usted está familiarizado con la sintomatología, muy probablemente evite enviar exámenes de forma excesiva y podamos establecer diagnóstico más rápido. Los tratamientos han variado muy poco. Si ven esta publicación del 2002, en realidad sigue vigente. Todos los pacientes que tienen el síndrome de fatiga crónica deben de recibir una terapia conductual, ejercicio físico controlado. Suelen los pacientes percibir mucho dolor y eso los limita o evita que hagan actividad física. Como no realizan actividad física, sufren de atrofia de fibras musculares y eso por ende los lleva a más dolor. Y hay que procurar que estos pacientes salgan de ese círculo vicioso para poder obtener una mejoría. Se suelen utilizar diversos tratamientos farmacológicos como antidepresivos, mineralocorticoides, ansiolíticos. En realidad no hay una fórmula mágica, no existe una receta de cocina
hay que individualizar a cada paciente para poder inducir a una mejoría clínica. Y otro de los grandes gigantes que presenta el síndrome post-COVID es la fibromialgia, que incluso muchos médicos cuando hablamos de fibromialgia arrugamos la cara porque son pacientes difíciles, difíciles porque son un reto en el tratamiento, son un reto en la consulta, son pacientes que tienen una complejidad de síntomas, muy pocos datos de alteraciones biométricas y que la respuesta a los tratamientos que solemos indicar pues no está del todo consolidada o no podemos predecirla. La fibromialgia ha surgido después de la infección por COVID en muchos pacientes, hay diversas series de casos descritas e incluso también se ha estudiado que si la fibromialgia podría ser un factor de riesgo para un evento de COVID grave una vez que los pacientes han sido infectados. Sin embargo, no ha habido una relación directa entre tener fibromialgia y desarrollar COVID grave. Y sí hay un aumento de frecuencia en fibromialgia en los pacientes que han sufrido COVID, incluso en pacientes que han tenido COVID leve. Aquí hay un problema. Es muy difícil distinguir entre si el virus fue el causante de esta alteración en la parte sensitiva de estos pacientes o si el estado de estrés crónico es el que provocó esta alteración. Sabemos que no solamente nos enfrentamos a la infección por el COVID, sino también al encierro, a los cambios en los hábitos diarios, al aumento del estrés, a la exposición a los diversos cambios que están sufriendo nuestros países en cuanto a economía. Y pues se ha encontrado que los hombres que padecen COVID, que tienen una enfermedad grave, que además de eso son obesos e hipertensos, tienen mayor riesgo de desarrollar este síndrome de fibromialgia que implica dolores crónicos y permanentes. Al examen físico vamos a encontrar dolor en diversas regiones corporales, sobre todo a la palpación. Es muy común que estos pacientes, cuando uno percute o toca diversos puntos, van a percibir un dolor exagerado. La mayor parte de ellos pueden llegar a tener cuadros o crisis de incapacidad física por dolor. Suele ser muy frustrante porque estos pacientes suelen ser catalogados como psiquiátricos o que tienen algún problema emocional directo y muchos de ellos no tienen problemas emocionales, simplemente tienen una alteración en la percepción, en las diversas vías de percepción del dolor que amplifican los estímulos y que causan dolor verdadero, a pesar de que los parámetros de inflamación eh, ya no logran detectarse. Los tratamientos para este tipo de síndrome, en primer lugar, y aquí vamos a hacer una aclaración que es muy importante que todos los pacientes reciban educación sobre la naturaleza del trastorno, porque la mayor parte de pacientes siente un dolor generalizado severo y suelen incluso pensar en que están próximos a morir, asociado al dolor que perciben. Así que el asesoramiento sobre la naturaleza de la enfermedad, es una enfermedad que no va a causar daño a órganos diana, a órganos importantes, y además de eso, el rol del ejercicio que tienen que tener estos pacientes, tienen que hacer actividad física sí o sí. De hecho, en las guías de tratamiento de fibromialgia, la actividad física está por encima de cualquier tratamiento farmacológico. Si un paciente recibe un tratamiento farmacológico, va a depender de las características individuales y la respuesta va a depender mucho si este paciente hace o no actividad física. Y lo vemos en la consulta diaria. Por ejemplo, pacientes que están en un régimen de ejercicios, llámese natación, yoga, aeróbicos, y además de eso reciben tratamiento, la respuesta es mucho más rápido en cuanto al control del dolor. Se desaconseja, y esto es muy importante, el uso de opioides porque son medicamentos que, si bien es cierto, no van a tener un efecto directo sobre el alivio del dolor, sí pueden ser perjudiciales y desarrollar dependencia en estos pacientes. Hay terapias que han sido menos estudiadas, pero que pues resultan ser prometedoras, como las terapias alternativas como acupuntura, cannabinoides o terapias de electroestimulación cortical. Habrá que ver a largo plazo qué reportes tenemos acerca de eso. Y una patología que también se da post-COVID desde el punto de vista dolor y fatiga crónica y que muchas veces es menospreciada, que es la neuropatía de fibras pequeñas. Es una lesión estructural selectiva que afecta sobre todo los axones sensitivos y autónomos de pequeño calibre. Es una presentación clínica que
está dominada por el dolor neuropático que perciben los pacientes, y un dato muy característico es que es un dolor en guantes y en media. Generalmente los dolores que van a percibir los pacientes son distales, es decir, manos, pies y pierna, la misma distribución que tienen los guantes y las medias que utilizamos, y que pueden ser incluso severos cuando están en crisis. La mayor parte de ellos se van a ver exacerbados cuando el paciente está expuesto al frío o al calor o a un estímulo ligero. Em, Está asociada a algunas enfermedades crónicas como diabetes o infección por VIH, el uso de alcohol y los pacientes que padecen síndrome de Sjögren y lupus. Es ciertamente posible que un número de pacientes que tienen esta neuropatía sufran de fatiga crónica y son diagnosticados como fatiga crónica cuando lo que en realidad tienen es una neuropatía de fibras pequeñas. El grave problema que tenemos con el diagnóstico de esta entidad es que si le realizamos velocidades de conducción nerviosa a estos pacientes, las vamos a encontrar normales, y además de eso, para poder diagnosticarla necesitamos una biopsia cutánea que permita identificar las fibras nerviosas intraepidérmicas que requieren de una tinción especial para poder distinguir el daño o la disminución en las fibras nerviosas que conlleva a la sintomatología que presentan estos pacientes. ¿Cómo se puede evitar que estos pacientes polisintomáticos en la etapa post-COVID sean vistos por muchos profesionales? Y esto tiene que ver con la naturaleza de los síntomas. Son pacientes que tienen síntomas diversos, que presentan un dolor difuso generalizado y que suelen ser sometidos a diversos estudios: resonancia magnética, tomografía, estudios de electromiografía, diversos estudios de autoinmunidad que sabemos implican alto costo. Un modo de disminuir esto es estar obviamente informado acerca de la presencia de estas enfermedades. Si se tiene que determinar un punto de pivote para abordar estos pacientes, por ejemplo, podría ser la presencia de fatiga o dolor de forma difusa. Puede ser útil también identificar los síntomas adicionales que suelen tener estos pacientes, y esto permitiría un enfoque más dirigido a un diagnóstico temprano y a una resolución más rápida de los síntomas. Hasta ahora no sabemos si estos cuadros que están desarrollándose en la etapa post-COVID van a tener el mismo comportamiento de los cuadros que ya existían antes del COVID, que eran cuadros que evidentemente pues tenían una evolución crónica. No sabemos si la parte post-COVID o los cuadros que son desarrollados posterior a la infección por COVID van a ser autolimitados. Algunos pacientes en la consulta diario sí han tenido una resolución completa de los síntomas, pero obviamente después de una evolución considerablemente prolongada. Es decir, el síndrome post-COVID no es una entidad homogénea ni única. Se han descrito una gran variación de estimaciones en cuanto a incidencia y prevalencia. Hasta hoy en día, la fatiga crónica es el síntoma descrito con mayor frecuencia. La mayor parte de los estudios lo que hacen es describir los síntomas que tienen los pacientes, y estamos viendo muy pocos reportes en cuanto a la presencia de afección objetiva en órganos. Obviamente eso tiene que ver con las limitaciones en cuanto a la investigación que se tienen y la ausencia de una definición estándar de lo que es realmente un cuadro post-COVID, o determinar si el paciente que presenta X o Y sintomatología realmente tiene una infección previa, y para esto necesitaríamos determinar serología o presencia de anticuerpos para comparar los hallazgos entre los diversos estudios epidemiológicos. La recuperación del post-COVID no puede fundamentarse, por ende, en que solamente el paciente tenga ya una PCR negativa o que ya ha sido dado de alta de forma hospitalaria en los casos que lo han requerido, porque muchos de estos pacientes van a permanecer con síntomas, aparte de los relacionados al sistema respiratorio, síntomas difusos a nivel corporal. Existe una notable variación entre la duración y la gravedad, fluctuación de los síntomas. Es muy común que estos pacientes tengan lo que llamamos días buenos, días malos. Es decir, presentan días de incapacidad severa que pueden ir seguidos de días con poco dolor y que prácticamente pueden hacer todo. Y esto obviamente es una limitación severa a la calidad de vida de los pacientes, a su estado funcional y a las alteraciones en la cognición que van a tener su repercusión en la vida diaria.
y obviamente pues necesitamos saber a través de estudios más detallados sobre factores determinantes y predictivos que permitan establecer el riesgo que tiene cada individuo de presentar este tipo de complicaciones. Em, Sabemos lo que suele suceder en los pacientes que han requerido cuidados intensivos, pero estamos viendo pacientes con COVID leve que en la etapa tardía o en el post-COVID están desarrollando síntomas similares a los que tienen los pacientes que estuvieron COVID grave. Así que dejo abierta la sesión para que discutamos un poco acerca de las complicaciones que probablemente todos ustedes están viendo en los pacientes que han tenido COVID. Muchísimas gracias, doctor Uriarte. Obviamente un brochazo, un panorama muy amplio de la enfermedad y muy interesante. Si tienen alguna pregunta, ya tenemos una, pueden escribirla en el icono de question y o levantar la mano para que les brindemos la oportunidad de hacer su comentario. Esto más que una pregunta es un comentario, pero igualmente me gustaría su opinión, doctor Uriarte. Es la doctora Sandra Grijalva. El post-COVID es muy deleterio, hay que iniciar cambios de estilo de vida, cumplir al menos 150 minutos por semana de actividad física, ¿verdad? Incluir ejercicio de fuerza, resistencia. Y la doctora recomienda que no deberíamos de dejar más de 2 días sin hacer ejercicio, tener una dieta lo más saludable posible, ¿no? Vegetales, frutas, fibras, antioxidantes. Debemos de evitar los ultraprocesados, embutidos, alcohol y garantizar un aporte de proteína para frenar el catabolismo, mejorar y así mejorar la calidad de vida de los pacientes desde la importancia que tiene el músculo, ¿verdad? Un comentario que la doctora nos hace. ¿Tu No, comentario al respecto? totalmente de acuerdo. Esto es la base de resolver por completo estas complicaciones que de pronto para algunos médicos puede resultar como superficial esto del dolor crónico. En los pacientes que lo viven y lo sienten, es limitante y provoca un cambio radical en su calidad de vida. Evidentemente, lo que menciona la doctora, pues toda la razón, y es importante establecer en estos pacientes una, una rutina de ejercicios, yo diría no tanto regularizada, es decir, no podemos ponerle lo mismo a todos. Algo que yo les explico en la consulta diaria a mis pacientes es que si hay que hacer ejercicio, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta nadar? Ok, empecemos a nadar y hacerlo gradualmente. Porque a alguien que tiene fatiga crónica o que tiene dolores musculares, si le pones de entrada una rutina pesada, pues obviamente esto puede agravar el cuadro. Entonces hay que hacerlo Claro. gradualmente. Y lo más importante de todo es que persista en la rutina. Por eso es recomendable averiguar cuáles son las preferencias del paciente. Y podría ejemplificarte en mi caso, yo tuve COVID grave y en el post-COVID tenía mucha debilidad muscular, no experimentaba dolores, sin embargo me sirvió muchísimo realizar TRX, por ejemplo, que son ejercicios que se realizan con el propio peso del individuo y que lo puedes ir graduando. Y eso permitió una recuperación, yo diría, al 100% de la fuerza muscular. Gracias a Dios no hubo dolores crónicos, pero sí al inicio la fuerza muscular estaba severamente deteriorada. Entonces, este tipo de cosas, cambios en tu rutina diaria, comer mejor, tener una dieta saludable, sí pueden incidir directamente en la mejoría de estas sintomatologías. Perfecto. La doctora Sumaya Moreira felicita por su jugosa plática. ¿Qué recomendación tendrías respecto a la fatiga crónica ya específica? Sí, en primer lugar, establecer el diagnóstico es muy importante, porque cuando le estableces el diagnóstico al paciente, le quitas esa nube de percepción que tiene de estoy enfermo, me siento muy grave, pero no sé lo que tengo. Y eso es frustrante, ¿no? Ya cuando el paciente, vos ya le estableces un diagnóstico y si tenés toda la información necesaria para poder decirle es un síndrome de fatiga crónica, ya puedes entablar una indicaciones más directas, es decir, plantear en primer lugar lo que hablábamos, una rutina de ejercicio, y en segundo lugar mencionarle a los pacientes que la terapia farmacológica, si bien es cierto, ayuda, no debe ser la base para la resolución de los síntomas.
Hay algo muy interesante. La mayor parte de pacientes, cuando uno le inicia terapia farmacológica, llámese antidepresivos o neuroreguladores, la mayor parte de pacientes inicialmente mejoran, pero persisten en un estado de meseta en cuanto a mejoría aquellos pacientes que además de la terapia farmacológica tienen una rutina de actividad física bien establecida. Y esa rutina, pues lo ideal es que sea establecida por el médico tratante, poder asesorar a nuestros pacientes de cuál es la actividad física que más le conviene, de acuerdo también a las comorbilidades que pueda tener. Una pregunta, los pacientes con diagnóstico de patología reumatológica, tal vez una RLS o cualquiera, artritis psoriática, psoriasis, que han tenido COVID, ¿tienen más probabilidad de desarrollar posteriormente este tipo de secuelas? ¿O su riesgo es similar al de una población que no tenga este tipo de comorbilidad? Fíjate que es súper interesante porque al inicio de la pandemia había mucha información, sobre todo predicciones de que los pacientes inmunosuprimidos iban a tener una evolución mala porque obviamente era una infección y que al estar inmunosuprimido, pues los casos iban a ser más severos en ellos. Sí, Pero vemos también que lo que ocupábamos para tratar la infección aguda o la etapa aguda de la enfermedad eran medicamentos inmunosupresores. Muchos de ellos que ya venían utilizando los pacientes con enfermedades reumáticas. ujú, Empezaron a surgir los reportes de que no les iba tan mal a los pacientes con enfermedades reumáticas. De hecho, en mis pacientes fueron muy pocos los que presentaron COVID grave y la mayor parte de ellos que presentaron agravamiento de su enfermedad de base en el post-COVID no estaban relacionados directamente a fatiga crónica, pues. Obviamente estoy hablando desde el punto de vista experiencia, claro. no de evidencia científica, porque tenemos la limitante de que publicamos muy poco, pues en realidad habría que recoger esos datos, pero es lo que uno va viendo en la práctica del día a día. Ok. Algún tipo de vacuna, ya ves que hay algunos efectos eh, que pareciera que algunas incrementan riesgo de eventos trombóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, Asociación de vacunas y este tipo de síntomas reumatológicos, fatiga. He visto, he tenido pacientes. Hoy vi una paciente que me dijo, doctor, no sé para qué me vacuné después de esa cuarta dosis, obviamente una paciente oncológica que requiere la cuarta dosis en hormonoterapia, y me dijo justamente he estado con dolores, me he sentido con fatiga, he estado cansada. Ella ya había tenido hace más o menos unos 6 años un diagnóstico de fatiga crónica, pero me dice, después de la vacuna se me ha exacerbado esto. Sí. Muy interesante lo que mencionas porque, pues bueno, estamos en un auditorio de médicos, ¿no? Si hay pacientes que han desarrollado cuadros de fatiga postvacuna, obviamente es poco frecuente, pero sí hay. Y también hay cuadros descritos de desarrollo de enfermedad autoinmune, eh, que temporoespacialmente están relacionados a aplicación de vacuna. De hecho, no sé si recordás, tenemos un caso en común que vimos de una paciente que posterior a la vacuna AstraZeneca hizo una trombosis del sistema nervioso central, Sí, eh, se abordó y triple positivo para SAF. Ya ella tenía 2 hijos, había tenido 2 embarazos y desarrolló un síndrome de antifosfolípidos clásicos de eventos claro. trombóticos con positividad para 3 anticuerpos en 2 ocasiones, pues. Em, ¿Qué pasa? Estamos ante virus que son desarrolladores de una respuesta inmunológica severa. Nos pasó con el chikungunya en el 2014. Esa Los era la otra. pacientes después de CHIK desarrollaron artritis reumática. Entonces al principio decíamos, es artritis post-chikungunya, se van a recuperar, pero los pacientes empezaban a hacer factor reumático anti-CCP positivo y ya era un cuadro clásico de artritis reumatoide. Cuando uno habla de la etiología de las enfermedades autoinmunes, pues describimos que a pesar de que puede haber un contexto genético, que hay genes que predisponen, tiene que ocurrir algo en la vida del individuo que sea el gatillo, el disparador para que estos genes se expresen. Y ante virus que son tan inmunogénicos, pues la probabilidad de que empecemos a ver respuestas de este tipo, tanto por la vacuna, porque tienen proteínas muy similares al virus, que ya vimos que
pueden parecerse mucho a las proteínas propias, hay desarrollo de enfermedades de este tipo. Claro, bueno, y aprovecho que a pesar de este tipo de situaciones que puedan presentar los pacientes reumatológicos y oncológicos, en mi caso, el doctor Uriarte y yo obviamente somos pro vacuna, ¿verdad? O sea, creemos que hay que vacunar a las personas. Exactamente. Obviamente esto no debe de considerar un paciente tuvo cáncer o un paciente tiene artritis reumatoide, no lo voy a vacunar porque tiene riesgo. No, por supuesto que Sí, que el beneficio, por supuesto, supera los riesgos que así es. podríamos tener. Entonces creo Yo lo que siempre dejamos le digo a muy mis claro en pacientes esto. es que al paciente que le suceden estas cosas, Compre la eh, lotería, le digo. se vuelve famoso, ¿no? El caso, ¿no? Sí, claro, Entonces, la gran mayoría se vacuna y no pasa nada, pero eso no se vuelve público. Sale en las noticias o te cuentan la historia del que sí se complicó, claro, que claro, sí. cuando ya lo ves en cuestión de números es mucho menor. Por supuesto, el beneficio supera obviamente el riesgo. La doctora Marlene Cordero extiende sus felicidades Muchas por la gracias. charla. Yo solamente, en algunos casos, una última pregunta, esto de plaquinol, cloroquina, estas drogas que ustedes utilizan en patologías reumatológicas, ¿crees que tengan un efecto en cuanto a la evolución de las secuelas post-COVID? Sí, fíjate que sí se utilizan, lo que pienso es que hay que utilizarlas con la debida pauta terapéutica, es decir, establecer bien el beneficio que va a tener el paciente de ser sometido a ese tipo de tratamiento. Por ejemplo, en artritis consideradas reactivas, es decir, pacientes que no tienen historia de enfermedad reumática, que vienen con inflamación, además del dolor articular, y que podemos detectar reactantes de fase aguda elevados, PCR, BCG elevada, con factor reumático negativo. Ese tipo de pacientes sí se beneficia del uso de medicamentos que inmunorregulen la respuesta para resolver el cuadro clínico. Ok. Bueno, excelente. Creo que ha sido una charla muy, muy importante. Bueno, un tópico que creo que nos puede llegar al médico general, al internista, al ortopedista, por supuesto, al reumato. Todos los días, y yo creo que lo estamos viendo todos, ¿no? Sí, el doctor Abdallah extiende sus felicitaciones por la charla. Gracias, Eh, doctor. sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Cristian Uriarte, por la excelente ponencia. A ustedes por habernos acompañado. Como bien saben, esta plática estará en los próximos días en el canal de YouTube del hospital para que la puedan volver a escuchar y aclarar alguna duda que tengan. Y si no, pues de lo contrario, también contactar al doctor Uriarte de manera ya personal. Doctor Uriarte y al resto de ustedes, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches. Ok, Gracias. bye.